La niñera humilde enseñaba matemáticas a su hija, sin imaginar que el CEO se enamoraría. ¿Qué demonios está haciendo en mi estudio? La voz de Sebastián cortó el aire como un látigo. Luciana dejó caer el marcador, el color abandonando su rostro. Emilia saltó de su silla. «Papá, no, por favor, no te enojes con Lucy». El marcador rodó por el suelo con un sonido que pareció ensordecedor en el silencio. Sebastián Duarte se quedó congelado en el umbral, su maletín aún en la mano, la furia preparada en sus labios muriendo al ver la pizarra blanca. Ecuaciones diferenciales, límites, derivadas parciales, escritas con una elegancia matemática que él reconoció de inmediato. «Señor Duarte, yo lo siento mucho. Luciana ya estaba buscando el borrador con manos temblorosas. «No debí. Me excedí». ¿Excederse? Sebastián entró al estudio, incapaz de apartar la mirada de la pizarra. «Esto es matemáticas, papá». Emilia se interpuso entre ellos, los ojos brillantes. «Lucy me está enseñando matemáticas y son hermosas. No son aburridas como en la escuela. Son como magia». Sebastián miró a su hija. Hacía 3 años que no la veía tan animada, tan viva, no desde que su madre había muerto. «¿Usted escribió esto?» Luciana asintió apenas, sin levantar la vista del suelo. «Sí, señor. Fue inapropiado. Sé que dijo que podía usar el estudio solo para las tareas básicas de Emilia, no para esto». Sebastián señaló la pizarra. «¿De dónde sacó estos problemas?» Los creé, para que Emilia entendiera el concepto de cambio continuo». Sebastián se acercó a la pizarra. La demostración era impecable, mejor que impecable. Era elegante. El tipo de elegancia matemática que solo viene de años de estudio serio. «¿Quién es usted?» La pregunta salió más áspera de lo que pretendía. Luciana dio un paso atrás, chocando con el escritorio. «Soy la niñera de Emilia, señor Duarte». «Eso ya lo sé». Sebastián se giró hacia ella. «Lo que quiero saber es quién demonios es realmente». Emilia tomó la mano de Luciana. «Papá, no le hables así. Lucy es mi amiga. Ve a tu cuarto, Emilia». «Pero papá, ahora». El tono no admitía réplica. Emilia miró a Luciana con pánico, pero la joven le apretó la mano suavemente. «Está bien, pequeña. Ve. Todo está bien». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a caer entre ellos. Sebastián esperó, los brazos cruzados. Luciana respiró hondo. «Fui estudiante de doctorado en matemáticas aplicadas, en la Universidad de Buenos Aires, especialización en modelado climático». Cada palabra salió como si le costara pronunciarla. «Fui, tuve que dejar el programa. Hace 3 años. Mi padre murió y mi madre...» La voz se le quebró. «Mi madre tiene Alzheimer de inicio temprano. Alguien tenía que cuidarla». Sebastián sintió algo removerse en su pecho, algo incómodo. «¿Y la matemática? No se puede dejar de ser quien eres». Luciana finalmente lo miró a los ojos. «Veo ecuaciones en todas partes, en las nubes, en el tráfico, en cómo cae la luz por las ventanas». Y cuando vi a Emilia luchando con la aritmética básica, con esa frustración en sus ojos, no pude evitarlo. Le mostré que los números pueden ser hermosos. En mi estudio privado, el que le dije al servicio que no usara. Usted me dio permiso». Luciana sacó su teléfono, buscó entre los mensajes. «Hace una semana. Le pregunté si podía usar el estudio para las tareas de Emilia porque el comedor tenía mucho tránsito. Usted respondió, como quiera». Sebastián miró el mensaje. No lo recordaba. Probablemente estaba en medio de una reunión, respondiendo sin pensar. «No recuerdo eso». Lo supuse cuando entró furioso. Luciana guardó el teléfono. «De todas formas me excedí. No era mi lugar enseñarle matemáticas avanzadas. Yo solo soy...». «No diga que solo es la niñera». «Pero lo soy». «¿Y antes? ¿Qué era antes?» Luciana apretó los labios. Alguien que creía que cambiaría el mundo con ecuaciones. Alguien ingenua. Sebastián vio la forma en que ella miraba la pizarra. Como si fuera un amor perdido. Como si le doliera físicamente estar tan cerca y tan lejos a la vez. ¿Cuánto tiempo estuvo en el programa doctoral? 4 años. Estaba a meses de defender mi tesis cuando tuve que elegir. 4 años. A meses de terminar. Y lo había abandonado todo. ¿Su madre está en alguna institución? En Villa Serena. Es lo mejor que puedo pagar.
Luciana se enderezó recuperando algo de compostura. Señor Duarte, si prefiere que me vaya, lo entiendo. Puedo tener mis cosas listas en una hora. ¿Irse? ¿Por qué diablos querría que se fuera? Porque acabo de confesar que le mentí sobre quién soy. No me mintió. Sebastián señaló la pizarra. Simplemente no me contó, hay una diferencia. Luciana parpadeó, confundida. No entiendo. Mi hija está feliz por primera vez en 3 años. La escuché reír esta mañana. Reír. Sebastián sintió la garganta apretarse. ¿Tiene idea de cuánto tiempo hace que no escuchaba esa risa? Emilia es brillante. Solo necesitaba que alguien se lo mostrara. Y usted lo hizo. En una semana hizo más por ella que yo en 3 años. Sebastián se pasó una mano por el cabello. Esto era más complicado de lo que había esperado cuando llegó a casa temprano. No se vaya. Las palabras salieron antes de pensarlas. Quédese. Siga enseñándole a Emilia, pero quiero saber todo. ¿Quién es usted realmente? ¿Por qué dejó su doctorado? Todo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que acabo de descubrir que no sé nada sobre las personas que viven en mi propia casa. Luciana lo estudió con esos ojos oscuros que ahora lo miraban de manera diferente. No con el miedo de hace unos minutos, sino con algo parecido a la cautela. Y si no le gusta lo que descubre, entonces al menos sabré la verdad. 2. A.B. La verdad dolía más de lo que Luciana había imaginado. Sentada en el sofá del estudio mientras Sebastián la miraba desde su escritorio, cada palabra se sentía como arrancar vendas de heridas mal cerradas. Mi padre era profesor de matemáticas en Rosario. Comenzó con lo seguro, con lo que no dolía tanto. Me enseñó cálculo cuando tenía 12 años, ecuaciones diferenciales a los 14. Eso es inusual. Él decía que las matemáticas eran el lenguaje del universo, que si aprendía a hablarlo podría entender cualquier cosa. Luciana sonrió apenas. Tenía razón. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Ganó competencias nacionales? 3 veces, en la secundaria. No era presunción, solo hechos. La Universidad de Buenos Aires me ofreció una beca completa. Mi padre lloró cuando abrí la carta. ¿Y su madre? El recuerdo le apretó el pecho. Ella hizo una torta, con una integral escrita en glaseado. Luciana rió, pero sonó hueco. Estaban tan orgullosos. Su hija, la primera en la familia en ir a la universidad, la primera en hacer un doctorado. ¿Qué pasó con su investigación? Modelado climático para comunidades vulnerables. Sistemas de predicción de eventos extremos. Las palabras fluyeron más fácil ahora. Quería que las poblaciones rurales tuvieran las mismas herramientas de predicción que las ciudades grandes, que pudieran prepararse, salvar vidas. Sebastián asintió lentamente. Eso es importante. Lo era. Luciana corrigió en pasado, y el tiempo verbal le dolió. Hasta que mi padre tuvo un infarto, en medio de una clase. Sus alumnos llamaron a la ambulancia, pero para cuando llegó, no necesitó terminar la frase. ¿Cuántos años tenía usted? 27. Estaba en mi 4º año del doctorado. Faltaban 6 meses para defender mi tesis. Sebastián hizo los cálculos mentalmente. 4 años en el programa, cerca del final, y todo destruido. ¿Eso la hizo abandonar? No, eso fue solo el principio. Luciana apretó las manos en su regazo. 6 meses después, mi madre empezó a olvidar cosas, pequeñas al principio. ¿Dónde había dejado las llaves? El nombre de su vecina. Luego olvidó cómo volver a casa del mercado. Alzheimer. De inicio temprano. Agresivo. Cada palabra era una piedra. Los doctores dijeron que necesitaría cuidado tiempo completo en menos de 1 año. Las cuentas del hospital de mi padre, los estudios de mi madre, la residencia especializada, todo costaba más de lo que teníamos. ¿Y su investigación? No podía terminar una tesis mientras mi madre olvidaba quién era yo. Luciana levantó la vista. Tuve que elegir. Sebastián vio algo quebrarse en esos ojos oscuros, algo que probablemente se había roto hace 3 años y nunca había sanado. ¿Alguna vez se arrepintió? Todos los días. La honestidad brutal de la respuesta lo golpeó. Y nunca. Es posible sentir las 2 cosas al mismo tiempo, ¿sabía? No lo sabía. Yo tampoco, hasta que tuve que hacerlo. Sebastián se levantó, caminando hacia la ventana. Buenos Aires brillaba afuera,
indiferente a las tragedias personales. ¿Por qué no buscó becas? ¿Ayuda de la universidad? Lo intenté. Luciana se rió sin humor. Pero las becas no cubren residencias médicas privadas. Y mi madre necesitaba cuidado inmediato. No podía esperar 6 meses a que procesaran solicitudes mientras ella olvidaba cómo tragar. Y trabajo en su campo, dar clases. Necesitaba algo que pagara ya, que me dejara visitarla todos los días. Se encogió de hombros. La limpieza pagaba en efectivo. La gente siempre necesita quien limpie sus casas. Sebastián sintió algo retorcerse en su estómago. 3 años limpiando casas, 3 años siendo invisible para gente como él. ¿Cómo terminó aquí? Una agencia. Pagan mejor por niñeras que por mucamas, y el horario me permite ver a mi madre antes de que duerma. ¿Todavía la reconoce? Luciana tardó en responder. A veces. Buenos días. Días donde me llama por mi nombre y pregunta por mi padre. Como si todavía estuviera vivo. Como si yo todavía fuera esa niña que hacía integrales en servilletas. Lo siento. No necesito su lástima, señor Duarte. No es lástima. Sebastián se giró. Es respeto. Hizo algo que la mayoría no hubiera hecho. ¿Abandonar mis sueños? Elegir el amor sobre la ambición. Luciana parpadeó, claramente sorprendida por la respuesta. Esa es una forma generosa de verlo. Es la única forma de verlo. Sebastián regresó al escritorio. ¿Cuánto cuesta Villa Serena al mes? Eso no es... ¿Cuánto? 120,000 pesos. Luciana levantó el mentón. Y antes de que ofrezca ayuda, la respuesta es no. No estaba ofreciendo ayuda. ¿No? Estaba pensando en contratarla. Luciana lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. Ya me contrató, soy la niñera de Emilia. No como niñera. Sebastián se sentó las manos juntas sobre el escritorio. Como tutora, como educadora. Quiero que desarrolle un programa formal de matemáticas para Emilia. Algo que alimente su curiosidad. Señor Duarte. Es egoísta en realidad. Continuó como si ella no hubiera hablado. Vi a mi hija feliz por primera vez en 3 años. Quiero más de eso. Mucho más. No puede simplemente... Puedo pagar el doble de lo que gana ahora. Triple, si desarrolla material educativo que pueda usar con otros niños. Luciana se puso de pie bruscamente. No, absolutamente no. ¿Por qué no? Porque no soy su proyecto de caridad. Las palabras explotaron de ella. No soy la pobre mujer que necesita ser rescatada por el millonario generoso. No pensé que lo fuera. Entonces, ¿qué soy? Luciana dio un paso hacia él. ¿La empleada conveniente que resulta tener un cerebro? ¿La curiosidad que descubrió en su propia casa? Sebastián se levantó también, enfrentándola. Es alguien que está desperdiciando su talento limpiando pisos. Es mi elección desperdiciarla. ¿Elección? Sebastián rió sin humor. ¿Qué elección tiene cuando apenas puede pagar por su madre? El golpe fue bajo y ambos lo supieron. Luciana palideció. No tiene derecho. Tiene razón, no lo tengo. No. Sebastián respiró hondo. Pero Emilia sí. Tiene derecho a una maestra que la desafíe, que le muestre que las mujeres pueden ser científicas, matemáticas, cualquier cosa que quieran ser. Hay muchas maestras, pero ella no las quiere. La quiere a usted. Eso la detuvo. Luciana cerró los ojos. Esto no es justo. No, no lo es. Sebastián suavizó su voz. Nada de esto es justo. No es justo que tuviera que abandonar su doctorado. No es justo que esté limpiando casas cuando podría estar salvando vidas con sus investigaciones. No es justo que mi hija haya perdido a su madre y yo no sepa cómo hablarle. ¿Y qué propone que haga? Déjeme ayudarla a ayudar a Emilia. Eso es todo. Luciana abrió los ojos estudiándolo. ¿Solo eso? Solo eso. Pero ambos sabían que era mentira. Ambos sintieron que algo había cambiado en ese estudio. Algo que no tenía nada que ver con matemáticas ni con contratos. Una condición, Luciana finalmente habló. Sigo siendo empleada. Nada cambia excepto las responsabilidades. De acuerdo. Y quiero un contrato formal, por escrito. Mi abogado lo preparará mañana. Luciana asintió, pero no se movió hacia la puerta. ¿Señor Duarte? Sí. Gracias por no preguntarme por qué amo las matemáticas tanto. ¿Por qué no preguntaría eso? Porque la mayoría asume que es raro, que hay algo mal conmigo.
Sebastián pensó en las ecuaciones en la pizarra, en la forma en que sus ojos brillaban cuando explicaba conceptos. No hay nada malo en amar algo con pasión. Cuando ella se fue, Sebastián se quedó mirando la pizarra. No la había borrado. Las ecuaciones seguían ahí, testimonio de un talento que el mundo casi pierde. Sacó su teléfono, escribiendo una nota para sí mismo. Investigar Universidad de Buenos Aires. Programa doctoral Matemáticas Aplicadas. Luciana Paz. Necesitaba saber más. Mucho más. Ave Sebastián llegó a casa a las 4 de la tarde, 2 horas antes de lo habitual. Su asistente había preguntado 3 veces si se sentía bien. No estaba enfermo, estaba curioso. Las voces llegaban desde el estudio. Risas. Emilia nunca se había reído durante las tareas escolares. Abrió la puerta silenciosamente. Si una mariposa en Tokio mueve sus alas, decía Luciana dibujando en la pizarra, ¿puede causar un huracán en Buenos Aires? No, Emilia rió. Las mariposas son muy pequeñas. Ah, pero aquí está la magia. Luciana escribió una ecuación. Los sistemas caóticos no funcionan con tamaño, funcionan con influencia. Un cambio diminuto aquí, trazó una línea. Puede crear un cambio enorme allá. Sebastián se quedó en el umbral hipnotizado. Luciana enseñaba con todo su cuerpo, gestos amplios, expresión animada, ojos brillantes de pasión. Como cuando papá está de mal humor en la mañana, dijo Emilia, y toda la casa se siente diferente. Luciana rió, luego notó su presencia. Se congeló. Señor Duarte, no lo escuché llegar. Teoría del caos. Sebastián entró, ambicioso para una niña de 8 años. Emilia preguntó sobre tormentas. Una cosa llevó a la otra. ¿Puedo quedarme? Luciana intercambió una mirada con Emilia, quien asintió entusiasmada. Por supuesto, es su casa. Pero la forma en que lo dijo, tensa y formal, le recordó que ella trabajaba allí, que él era su jefe. Sebastián se sentó en el sofá, prometiéndose solo observar. Duró 10 minutos antes de interrumpir. «Espera», dijo cuando Luciana explicaba atractores extraños. «¿Estás diciendo que el caos tiene patrones?» «Exactamente». Luciana se giró hacia él, olvidando momentáneamente su incomodidad. «El caos no es aleatorio, es determinista pero impredecible, como las relaciones humanas». Sus ojos se encontraron. Algo pasó entre ellos, rápido como un relámpago. Emilia miró entre ambos, sonriendo de forma extraña. Esa noche, después de acostar a Emilia, Sebastián encontró a Luciana guardando materiales en el estudio. «¿Café?», ofreció, «para discutir el programa educativo». Luciana dudó, luego asintió. Uno solo. Uno se convirtió en 3. Discutieron estrategias pedagógicas, debatieron sobre métodos de enseñanza, compartieron libros favoritos. Cuando Sebastián miró el reloj, era pasada la medianoche. «Debería irme». Luciana se levantó. «Mañana es día de visita con mi madre». «¿Cómo está ella?» «Tuvo un buen día ayer. Me preguntó por mi tesis, como si todavía estuviera en el programa». «¿Qué le dijo?» «Que estaba casi terminada, que la defendería pronto». Luciana sonrió tristemente. «No tiene caso corregirla. Para ella todavía tengo 27 años y todo es posible». Sebastián quiso decir algo, que todavía era posible, que no era demasiado tarde, pero las palabras sonaban huecas incluso en su mente. «Buenas noches, señor Duarte». «Sebastián», lo dijo sin pensar. «Puede llamarme Sebastián». «No, no puedo». Y se fue, dejándolo con la sensación de que acababa de perder algo que no sabía que quería. Los días siguientes establecieron un patrón. Sebastián reorganizó reuniones, delegó tareas, encontró excusas para llegar temprano. Su socio comentó que parecía distraído. No estaba distraído. Estaba obsesionado. Obsesionado con la forma en que Luciana hacía que conceptos imposibles sonaran simples. Con cómo Emilia florecía bajo su atención. Con las conversaciones nocturnas que se volvieron ritual. «Hoy Emilia me preguntó sobre infinito», contó Luciana una noche. «Le expliqué que hay infinitos más grandes que otros». «¿Cómo reaccionó?» Dijo que eso era lo más cool que había escuchado. Luciana rió. Sus palabras exactas. Sebastián observó cómo la luz de la lámpara iluminaba su perfil. Cuando había empezado a memorizarse la curva de su mejilla, el ritmo de su risa. «¿En qué piensa?», preguntó ella,
atrapándolo mirando, en que mi hija tiene suerte de tenerla. Yo tengo suerte de tenerla a ella. Sus rostros estaban muy cerca sobre la mesa. El aire se espesó. Sebastián se echó hacia atrás bruscamente. «Es tarde». «Sí, debería...» «Buenas noches, Luciana». El uso de su nombre la hizo parpadear. Ella asintió y se fue rápido. El viernes, Constanza apareció sin avisar. «Amor», dijo, besando apenas el aire cerca de su mejilla. «Pensé que comeríamos juntos. Hace semanas que no te veo». Sebastián había olvidado por completo a su prometida. El pensamiento lo golpeó con culpa. «Por supuesto. Déjame avisar que... Ya avisé a la cocina». Constanza se quitó el abrigo, dejándolo caer. Luciana apareció de la nada, atrapándolo antes de que tocara el suelo. «Gracias», dijo Constanza sin mirarla. «Puedes retirarte». «En realidad», interrumpió Sebastián, «Luciana suele unirse para...» «¿Unirse?» Constanza rió. «Amor, no es necesario que el personal coma con nosotros». Luciana se había vuelto de piedra. «Por supuesto, señora. Disculpe». Se retiró antes de que Sebastián pudiera protestar. La comida fue tensa. Constanza habló de eventos sociales, de gente que Sebastián apenas recordaba, de planes para una boda que él no recordaba haber confirmado. «¿Estás distraído?», observó ella. «¿Problemas en el trabajo?» «No, solo cansado. Deberías tomar vacaciones. Nosotros deberíamos tomar vacaciones». Constanza puso su mano sobre la de él. «Punta del Este, quizás. Podríamos llevar a Emilia». La idea lo llenó de pavor. 2 semanas encerrado con Constanza, fingiendo una conexión que no sentía. «Tengo mucho trabajo». «Siempre tienes mucho trabajo». Sus ojos se entrecerraron. «¿O es que prefieres quedarte aquí?» «¿Qué se supone que significa eso?» «Nada». Pero su sonrisa era afilada. «Solo que pareces muy cómodo últimamente, llegando temprano, pasando tiempo en casa, con mi hija». «Por supuesto, con tu hija». Después de que Constanza se fuera, Sebastián buscó a Luciana. La encontró en su pequeña habitación, la puerta entreabierta. Estaba al teléfono, la voz tensa. «Entiendo que los costos aumentaron». «Sí, haré el pago la próxima semana». «No, no se retrase, por favor, ella necesita estar ahí. Es el único lugar donde...» «Sí, sí, lo sé. Gracias». Colgó y se dejó caer en la cama, la cabeza entre las manos. Sebastián debió anunciar su presencia. Debió retirarse. En cambio, se quedó mirando como un voyeur mientras ella se quebraba en la privacidad de su cuarto. «Por favor», susurró Luciana al vacío. «Solo un poco más. Solo necesito un poco más de tiempo». Algo se partió en el pecho de Sebastián. Esta mujer brillante, esta persona extraordinaria, rogando por tiempo, por dinero, por una oportunidad que la vida le había arrancado. Se alejó silenciosamente, pero la imagen quedó grabada en su mente. Esa noche, acostado en su enorme cama vacía, Sebastián admitió la verdad que había estado evitando durante semanas. Se estaba enamorando de Luciana Paz, de su empleada, de alguien completamente fuera de su alcance, de una mujer separada de él por barreras de clase, trabajo y todas las expectativas sociales que había construido su vida entera, y no tenía la menor idea de qué hacer al respecto. A.B. El contrato llegó el lunes por la mañana. Sebastián lo dejó sobre la mesa del desayuno donde Luciana lo encontraría. Ella apareció 20 minutos después, el papel en la mano. «¿Qué es esto?» «Su nuevo contrato, como acordamos». «Esto dice...» Luciana revisó las cifras. «Esto es el triple de mi salario actual. Servicios educativos especializados». Sebastián no levantó la vista de su café. «Es el precio de mercado para tutores con su nivel de experiencia». «No tengo nivel de experiencia. Dejé el doctorado». 4 años de investigación doctoral cuentan como experiencia. Luciana se sentó frente a él, el contrato entre ambos como un campo minado. «¿Por qué hace esto?» «Porque vale la pena, porque Emilia merece lo mejor». «¿Y si digo que no?» Sebastián finalmente la miró. «¿Va a hacerlo?» Los ojos de Luciana buscaron los suyos, buscando el truco, la trampa. «Una condición». «¿Cuál?» «Dejamos de tomar café por las noches». La declaración lo golpeó como agua fría. «¿Por qué?» «Porque la gente habla. Porque soy su empleada. Porque...» Se detuvo. «Porque necesito límites claros».
Sebastián entendió lo que no dijo, que ella también había sentido la tensión, el aire cargado, los momentos donde sus manos casi se tocaban. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si eso es lo que necesita. Luciana firmó el contrato con mano temblorosa. Duraron 3 días. El miércoles por la noche, Sebastián pasó por el estudio. Luciana estaba sola, rodeada de libros, preparando la lección del día siguiente. ¿Teoría de grafos?, preguntó leyendo sobre su hombro. Para enseñarle a Emilia sobre redes sociales. ¿Cómo se conecta la gente? Interesante. Debería estar en la cama. Pero Luciana no se movió. Usted también. En un momento, Sebastián se sentó en el sofá, solo para descansar un minuto. Luciana continuó trabajando, pero era consciente de él. Cada movimiento calculado, cada respiración medida. ¿Recuerda cuando dijo que el caos tiene patrones?, preguntó él. Sí. ¿Las personas también? Luciana dejó el marcador girándose hacia él. ¿A dónde quiere llegar? A ningún lado. Solo pensaba. Ella cruzó los brazos. ¿En qué? En que llevo 3 días sin hablar realmente con alguien. Habla con docenas de personas todos los días. No es lo mismo. Luciana se acercó, sentándose en el otro extremo del sofá. Una distancia segura, una distancia que se sentía como kilómetros. ¿Qué quiere de mí, señor Duarte? Conversación. ¿Solo eso? ¿Solo eso? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Sebastián pensó en Constanza, en su compromiso, en todas las razones por las que debía levantarse y salir de esa habitación. No se movió. Cuénteme sobre su investigación, la que abandonó. Y así, porque era más fácil hablar de matemáticas que de lo que realmente sentían, Luciana habló sobre modelos predictivos, sobre ecuaciones que podían salvar vidas, sobre sueños que había enterrado. Cuando terminó estaban sentados más cerca. No recordaba cuándo había pasado. Todavía podría hacerlo, dijo Sebastián, retomar su investigación. No es tan simple. ¿Por qué no? Porque el mundo académico no perdona ausencias de 3 años. Porque mi reputación se detuvo bruscamente. Su reputación que... Nada, olvídelo. Pero Sebastián vio algo cruzar su rostro. Algo parecido al miedo. Luciana, debería irme. Se levantó rápido, demasiado rápido. Tropezó con la pata del sofá. Sebastián la atrapó instintivamente, sus manos en su cintura. Ella se aferró a sus hombros para mantener el equilibrio. Quedaron congelados así, respiraciones entremezcladas, rostros a centímetros. Los ojos de Luciana cayeron a sus labios. Solo un segundo, pero él lo notó. Luciana susurró. No. Ella retrocedió, rompiendo el contacto. No podemos. Yo trabajo para usted. ¿Y si no lo hicieras? ¿Entonces qué? Su voz subió. ¿Entonces no tendría ingresos? ¿No podría pagar por mi madre? ¿Perdería la capacidad de estar cerca de Emilia, a quien he aprendido a amar? Yo no... La fantasía cuesta demasiado. Luciana se dirigió a la puerta. No vuelva a hacer esto. ¿Hacer qué? Mirarme así, como si fuera posible. Se fue, dejándolo en medio del estudio, el corazón martillando contra sus costillas. Al día siguiente, su socio Marcelo lo llamó a su oficina. ¿Qué diablos está pasando contigo? ¿De qué hablas? Llegas tarde a reuniones, te vas temprano. Tu cabeza está en otro lado. Marcelo se inclinó sobre el escritorio. ¿Es por la niñera? Sebastián se tensó. No sé de qué. Por favor. Te conozco hace 15 años. Marcelo sacudió la cabeza. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas. Los Optics solos podrían destruir tu reputación. No está pasando nada. Bien, manténlo así. Marcelo suavizó su tono. Mira, sé que has estado solo desde que Carolina murió, pero hay formas apropiadas de manejar eso. Formas que no involucran al personal. Sebastián apretó los puños bajo el escritorio. Entendido, pero no entendía nada. Solo sabía que cada palabra de Marcelo sonaba como sentido común y se sentía como traición. El viernes, Constanza insistió en organizar una cena. Gente importante, dijo. Contactos necesarios. Sebastián accedió, aunque cada fibra de su ser quería negarse. La casa se llenó de ejecutivos y sus esposas. Conversaciones sobre inversiones, sobre política, sobre trivialidades que antes le importaban y ahora sonaban huecas. Luciana sirvió en silencio, invisible en su uniforme.
La volatilidad del mercado, decía Ramírez, un inversor, es predecible si entiendes los patrones. Básicamente es matemática simple. No tan simple, murmuró Luciana retirando platos. Ramírez se giró. ¿Perdón? La volatilidad del mercado. Luciana dudó, luego continuó. No es predecible con matemática simple. Requiere modelos estocásticos, teoría de juegos, análisis de series temporales complejas. El silencio cayó sobre la mesa. Constanza rió, el sonido afilado como vidrio. ¡Qué encantador! Nuestra niñera tiene opiniones sobre finanzas. No son opiniones, dijo Luciana en voz baja. Es matemática aplicada. Si el señor Ramírez está usando modelos lineales para predecir comportamiento de mercado, está perdiendo el 80% de la complejidad del sistema. Ramírez se puso rojo. ¿Y usted es experta en esto? Luciana se detuvo. Disculpen, no debí interrumpir. Se retiró rápido hacia la cocina, pero no antes de que Sebastián viera la humillación en su rostro. Constanza tocó su brazo. Amor, realmente debes hablar con ella sobre límites. El personal no debe insertarse en conversaciones de invitados, sin importar sus pequeños hobbies. Sebastián debió defenderla. Debió decir que Luciana tenía razón, que su conocimiento era legítimo, que merecía respeto. Dijo, sí, hablaré con ella, y vio en el reflejo de la ventana a Luciana parada en el umbral de la cocina, escuchando, su expresión un poema de decepción. Cuando los invitados se fueron, Sebastián la buscó. La encontró en la cocina, fregando platos con furia apenas contenida. Luciana. No se giró. No diga nada. Tenía razón. Sobre los modelos estocásticos. ¿Y? Ahora sí lo miró, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿De qué sirve tener razón cuando nadie te escucha? Yo te escucho. No esta noche. Esta noche me sacrificó por quedar bien con sus amigos. El golpe fue certero porque era verdad. Lo siento. Debería casarse con Constanza. Luciana volvió a los platos. Ella es perfecta para su mundo. Sabe qué tenedor usar y nunca lo avergonzaría teniendo pensamientos por encima de su estación. Eso no es justo. ¿No? Se giró bruscamente. Me humillaron en su mesa, y usted dejó que pasara. No sabía qué decir. Eso es exactamente el problema. Luciana se quitó el delantal, colgándolo con cuidado. Renuncio, en un mes. Eso le da tiempo de encontrar reemplazo. ¿Qué? No. Esta situación no es sostenible, para ninguno de los dos. Sebastián sintió pánico escalando su garganta. No puedes irte. Emilia te necesita. Emilia estará bien. Los niños son resilientes. Yo te necesito. Las palabras salieron antes de poder detenerlas. Luciana se congeló. No me necesita. Su voz se quebró. Necesita a alguien de su mundo, alguien que no lo haga elegir entre su reputación y hacer lo correcto. Luciana, por favor. Un mes, señor Duarte. Luego me voy. Salió de la cocina, dejándolo rodeado de platos sucios y el sabor amargo de su propia cobardía. Ave. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras Luciana ayudaba a Emilia con geometría. Su rostro se volvió ceniza al escuchar. ¿Cuánto? Preguntó, la voz apenas un susurro. ¿Cuándo? No entiendo. Sí, 2 semanas. Encontraré la forma. Colgó con manos temblorosas. ¿Lucy? Emilia la miraba preocupada. ¿Estás bien? Perfectamente. La sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, teorema de Pitágoras. Pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el marcador. Sebastián lo notó esa noche. Las ojeras más pronunciadas, la forma en que se sobresaltaba con cualquier sonido, el café que tomaba frío porque olvidaba beberlo. ¿Cuándo fue la última vez que durmió bien?, preguntó. Duermo suficiente. Eso es mentira. Luciana dejó el libro que estaba organizando. ¿Necesita algo, señor Duarte? El título era un muro entre ellos, uno que ella había construido cuidadosamente después de la cena desastrosa. Necesito que me diga qué pasa. Nada que le concierna. Si afecta a Emilia, me concierne. No afecta a Emilia. Pero su voz se quebró al final. Sebastián dio un paso hacia ella. Luciana. Por favor. Levantó una mano. No sea amable conmigo ahora, no puedo manejarlo. Y salió antes de que él pudiera responder.
Los días siguientes fueron peores. Luciana se movía como autómata. Enseñaba brillantemente, pero la chispa había desaparecido. Emilia preguntó 3 veces si Lucy estaba enojada con ella. «Claro que no, cariño. Solo estoy cansada». «Papá también está raro», comentó Emilia. «Los adultos son confusos». El viernes por la noche, Sebastián se quedó trabajando tarde en su estudio. Pasada la medianoche, escuchó un sollozo sofocado desde la cocina. Encontró a Luciana en el suelo, rodeada de facturas y folletos de residencias médicas. Lloraba con la desesperación de alguien que había aguantado demasiado tiempo. Luciana se arrodilló junto a ella. No. Intentó limpiar las lágrimas, esconder los papeles. No debería. Lo siento. Ya me voy. ¿Cuánto necesita? ¿Qué? Para el geriátrico. ¿Cuánto aumentaron? Luciana rió sin humor. 50,000 pesos más al mes. Podrían ser 50 millones. No tengo ni uno ni otro. Yo sí. No. Se puso de pie bruscamente. Absolutamente no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo miró incrédula. ¿De verdad pregunta eso? Sebastián se levantó también. Déjeme ayudar. No seré su caso de caridad. No seré la pobre mujer que el millonario rescata. Las lágrimas corrían libremente ahora. No seré lo que la gente dirá que soy si usted empieza a darme dinero. ¿A quién le importa lo que diga la gente? A mí, gritó. A mí me importa. Es lo único que me queda. Mi dignidad, mi integridad. Si tomo su dinero me convierto en lo que Constanza ya piensa que soy. Sebastián sintió cada palabra como un golpe. Entonces déjeme ayudarla de otra forma. ¿Qué otra forma hay? Su investigación. Las palabras salieron rápido, desesperadas. Déjeme financiar su regreso al doctorado. Un estipendio de investigación. Trabajo legítimo, no caridad. Luciana parpadeó. ¿Qué? Su trabajo sobre modelado climático. Es importante. El mundo lo necesita. Sebastián dio un paso hacia ella. Emilia necesita ver que las mujeres pueden ser científicas. Yo necesito... Se detuvo, pero los ojos de ella lo urgieron a continuar. Necesito saber que no destruí su futuro por ser cobarde en una cena. No destruyó nada. Yo lo hice hace 3 años. Entonces déjeme ayudarla a reconstruirlo. Luciana se abrazó a sí misma, vulnerable de formas que nunca la había visto. ¿Por qué haría esto? Porque puedo. Porque es lo correcto. Porque... Respiró hondo. Porque cuando la miro veo a alguien que merece cada oportunidad que el mundo le arrebató. Sebastián. El uso de su nombre lo atravesó. No me mire así, susurró ella. Como si fuera simple. Como si no hubiera 100 razones por las que esto está mal. ¿Y si no me importan esas razones? Deberían. Una de esas razones se llama Constanza. Otra se llama reputación. Otra... Para. Sebastián acortó la distancia entre ellos. Solo para de pensar en razones y dime qué quieres. Quiero que mi madre esté a salvo. Quiero terminar mi investigación. Quiero que Emilia siga sonriendo. Su voz se quebró. Y quiero cosas que no puedo tener. ¿Cómo qué? Luciana sacudió la cabeza, retrocediendo. Si acepto su oferta, tiene que ser puramente profesional. Contrato, supervisión, distancia. Las palabras salieron duras. Sin cafés nocturnos, sin conversaciones que se alargan hasta medianoche, sin momentos donde casi... No terminó, pero ambos sabían. ¿Eso es lo que quieres? Es lo que necesito. Luciana levantó el mentón. Si va a financiar mi trabajo, no puede parecer... La gente no puede pensar que es porque usted y yo... Entiendo. ¿De verdad? Sebastián quería decir que no, que odiaba cada palabra que ella había dicho, que la distancia profesional lo mataría. Sí, haremos las cosas correctamente. Entonces necesito saber algo primero. Luciana lo miró directamente. ¿Por qué realmente hace esto? Y no me diga que por Emilia o por el mundo, dígame la verdad. La pregunta lo dejó desnudo. Porque cuando pienso en usted desperdiciando su talento, duele físicamente. Porque mi hija ríe por primera vez en años, y es por usted, porque... Se detuvo. ¿Por qué? Porque merezco hacer algo bueno. Después de tantas decisiones egoístas. No era toda la verdad, pero era lo más cerca que podía llegar sin cruzar líneas que ella había trazado. Luciana asintió lentamente. De acuerdo, pero con condiciones. Las que quiera. Quiero un contrato real.
con términos de investigación, entregables, supervisión por un comité independiente. Quiero que se estructure como inversión en investigación aplicada, no como apoyo personal. Mi abogado lo preparará y pagará directamente a Villa Serena, no a mí. No quiero tocar ese dinero. Como prefiera. Y usted y yo, vaciló, mantenemos límites. Profesional. Siempre. Sebastián sintió algo romperse en su pecho, pero asintió. Profesional. Bien. Luciana respiró temblorosa. Entonces acepto. Extendió su mano. Un gesto de negocios. Formal. Seguro. Sebastián la tomó, sintiendo la electricidad que siempre existía entre ellos. Trato hecho. Sostuvieron el apretón un segundo más de lo necesario. Los ojos de ella buscaron los suyos, buscando algo que ninguno podía nombrar. Luego soltó su mano y retrocedió. Retiro mi renuncia. Me quedaré hasta que Emilia ya no me necesite. Gracias. Luciana recogió sus papeles, organizándolos con manos que casi no temblaban. Buenas noches, señor Duarte. Y allí estaba otra vez. El muro, el título, la distancia. Buenas noches. Cuando se fue, Sebastián se quedó mirando la puerta, sabiendo que acababan de ponerse en una trampa. Pretender que era solo negocios, fingir que los límites funcionarían, pero habían acordado intentarlo. A 3 kilómetros de distancia, Constanza leía un informe. El investigador privado había hecho su trabajo. Luciana Paz abandonó programa doctoral UBA. Acusación de plagio presentada por colega. Caso cerrado inconcluso, la acusada se retiró del programa antes de resolución oficial. Constanza sonrió. La ambigüedad era perfecta. No culpable, pero tampoco inocente. Solo sospechosa. Levantó su teléfono, marcando un número. Necesito que publicites algo. Con discreción. ¿Tienes contactos en la universidad? Esto terminaría pronto, y ella se aseguraría de que fuera humillante. La invitación llegó en papel crema con bordes dorados. Constanza nunca hacía nada a medias. Té el jueves, solo nosotras. Hay cosas que deberíamos discutir. Luciana sintió un escalofrío al leerla, pero no podía ignorar a la prometida de su jefe. No sin consecuencias. El jueves encontró a Constanza esperando en la sala formal. Té importado, porcelana fina. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por venir, siéntate, por favor. Luciana se sentó en el borde del sofá, cada músculo tenso. ¿Qué necesita, señora? Constanza, llámame Constanza. Sirvió té con movimientos precisos. Después de todo, prácticamente somos familia. Yo trabajo aquí. Sí. Sobre eso. Constanza le pasó una taza. Tengo curiosidad. ¿Qué llevó a alguien con tu educación al servicio doméstico? Necesidad. Por supuesto. Pero la Universidad de Buenos Aires, programa doctoral. Eso es impresionante. Cada palabra goteaba veneno dulce. ¿Por qué lo dejaste? Luciana apretó la taza. Razones personales. Constanza tomó un sorbo. Un investigador privado cuenta una historia diferente. El mundo se inclinó. Luciana dejó la taza con cuidado para esconder el temblor de sus manos. No sé de qué habla. ¿No? Constanza sacó una carpeta. Qué interesante, porque él encontró algo fascinante. Una acusación de plagio, de tu colega doctoral, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, Fernández. La sangre abandonó el rostro de Luciana. Eso fue... se cerró. No encontraron nada. No exactamente. Constanza abrió la carpeta. El caso se cerró como inconcluso. Tú te retiraste del programa antes de que la investigación terminara, lo cual, tienes que admitir, se ve sospechoso. Mi padre había muerto. Mi madre estaba enferma. Oh, lo sé. Timing muy conveniente. Constanza sonrió. Pero la percepción es realidad, ¿verdad? Una estudiante acusada de robar investigación que huye antes de que terminen de investigar. No huí. Me fui porque no tenía elección. Pero eso no es lo que dirá la gente, especialmente ahora que mi prometido está financiando tu... ¿Cómo lo llamó? ¿Investigación aplicada? Constanza se inclinó hacia adelante. Los Optics son horribles, querida. El millonario financiando a su empleada doméstica, acusada de plagio académico. Los medios lo devorarían. Luciana sintió náuseas escalando su garganta. ¿Qué quiere? Simple. Renuncia. Hoy. Desaparece. Constanza cerró la carpeta.
Y me aseguro de que esta historia no llegue a las universidades, a las redes sociales, a los medios. Si renuncio, no puedo cuidar a mi madre, no puedo retomar mi investigación. Esas son consecuencias de tus decisiones pasadas, no mías. No hice nada malo. La voz de Luciana se quebró. Fernández estaba celoso de mi beca, de la atención de mi asesor. Inventó todo. Quizás. Pero sin una resolución oficial, ¿quién te creerá? Constanza se puso de pie. Tienes hasta mañana. Después empiezo a hacer llamadas. Luciana caminó a su cuarto como zombi. Las paredes se cerraban. El aire faltaba. La acusación de Fernández había sido su pesadilla durante meses. Él había colaborado en un paper, luego afirmó que las ideas centrales eran suyas. El comité de ética había comenzado a investigar, pero luego su padre murió. Luego su madre. Luego todo se derrumbó y no había podido quedarse para limpiar su nombre. Y ahora regresaba, como todas las cosas que uno entierra. Sacó papel y comenzó a escribir. Querida Emilia. Las lágrimas mancharon la tinta, pero continuó, explicando que a veces las personas se van para proteger a quienes aman, que las matemáticas siempre serían hermosas, que ella era brillante y especial y nunca debía olvidarlo. La segunda carta fue más difícil. Sebastián, su nombre en papel, se sentía como confesión. Gracias por verme como más que mi posición. Gracias por creer que mi trabajo importaba. Lo siento por traer problemas a su vida. Emilia merece mejor que el escándalo que mi pasado causaría. Usted también. Dobló ambas cartas. Las dejó en su escritorio. Una maleta. 30 años de vida reducidos a una maleta. Llamó un taxi. Bajó las escaleras en silencio. Sebastián estaba en la oficina. Emilia en la escuela. Nadie para despedirse. Mejor así. Pero Emilia había olvidado su libro de matemáticas. Regresó temprano, corriendo a su cuarto para encontrarlo. Vio la puerta abierta de la habitación de Luciana. La cama hecha. El escritorio vacío, excepto por 2 sobres. Para Emilia, decía uno. Sus manos temblaron al abrirlo. Leyó. Releyó. Luego corrió. Sebastián estaba presentando proyecciones trimestrales cuando su hija irrumpió en la sala de juntas. «Papá». 12 ejecutivos se giraron sorprendidos. «Emilia, ¿qué? Tienes que venir ahora». Lágrimas corrían por sus mejillas. Lucy se va y es porque alguien está siendo mala con ella y dice que tiene que irse para protegernos, pero nosotros tenemos que protegerla a ella. Sebastián ya estaba moviéndose, tomando su saco, ignorando las miradas atónitas de su equipo. Marcelo, termina la presentación. Pero ahora. Tomó la mano de Emilia y corrieron. El tráfico de Buenos Aires nunca había sido más frustrante. Sebastián maldijo cada semáforo, cada auto lento, cada segundo que los separaba de casa. ¿Qué decía la carta?, preguntó mientras conducía. Que nos ama, que tiene que irse, que alguien la está lastimando, y si se queda, nos lastimará a nosotros también. Emilia sollozó. Papá, no puede irse. Por favor, no se irá. No lo permitiré. No sabía cómo cumpliría esa promesa, pero la haría. Llegaron a casa con las llantas chirriando. Un taxi esperaba en la entrada. Luciana estaba en la puerta, maleta en mano. No. Sebastián salió del auto. No te vayas. Luciana lo miró con ojos destrozados. Tengo que hacerlo. Sea lo que sea que Constanza amenazó, lo enfrentaremos juntos. No entiendes lo que arriesgas. Tu reputación, tu negocio, la posición social de Emilia. No me importa. Debería importarte, gritó. Constanza tiene evidencia de la acusación de plagio. El caso nunca se resolvió oficialmente. Me fui antes de que terminaran de investigar. Las palabras salían atropelladas. Ella va a decirle a todo el mundo que eres el millonario ingenuo financiando a la ladrona académica que trabaja en tu casa. Robaste la investigación. No, pero no importa. No tengo forma de probarlo. El comité cerró el caso sin resolución cuando me fui. En los registros oficiales dice inconcluso. La acusada se retiró. Luciana se limpió las lágrimas. Es ambiguo suficiente para destruirme. Y a ti por asociación. Sebastián dio un paso hacia ella. Entonces lo aclaramos. No puedes aclarar algo de hace 3 años. Puedo intentarlo. ¿Por qué? Luciana dejó caer la maleta. ¿Por qué arriesgarías todo por mí? Emilia apareció junto a su padre, tomando su mano. Porque Lucy nos importa. ¿Verdad, papá? Sebastián miró a su hija.
8 años y más sabia que él. Sí, Lucy nos importa mucho. Luciana sacudió la cabeza. No es suficiente. Importarle a alguien no paga cuentas, no restaura reputaciones, no... ¿Sabes qué vi el día que llegué temprano a casa? Sebastián la interrumpió. Vi a alguien que le devolvió la esperanza a mi hija. Alguien que me recordó que el éxito sin humanidad es vacío. Alguien que nunca comprometió su integridad a pesar de circunstancias imposibles. Sebastián, vi a la mujer de la que me enamoré. El silencio cayó como trueno. El taxista tocó la bocina. «Señorita, ¿vamos o no?» Luciana miró el taxi, luego a Sebastián, luego a Emilia, quien la miraba con ojos suplicantes. «No puedo pedirte que arriesgues todo. No estás pidiendo». Sebastián acortó la distancia entre ellos. «Estoy eligiendo. Por primera vez en años, estoy eligiendo algo real sobre algo conveniente. ¿Y Constanza? Ya terminé ese compromiso. En mi mente, terminó hace semanas. La gente hablará. Que hablen. Te verán como el cliché, el jefe que se enamora de la empleada. Entonces me despides». Sebastián tomó su mano. «Ahora mismo. Ya no trabajas para mí. Eres libre de irte o libre de quedarte como tú misma. No como mi empleada, sino como la mujer extraordinaria que eres». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luciana. «Esto es una locura. Completamente. Podríamos perderlo todo. O podríamos ganar algo real». Emilia soltó a su padre y abrazó a Luciana con fuerza. «Por favor, quédate, Lucy. Por favor». Luciana miró la maleta, el taxi, la puerta abierta de la única casa donde había sido feliz en años. «Está bien». Su voz apenas un susurro. «Me quedo». Sebastián despidió al taxi con un gesto. El conductor se encogió de hombros y se fue, dejándolos en la entrada bajo el sol de la tarde. «¿Sabes lo que dijiste?», preguntó Luciana, su voz temblorosa. Sobre enamorarte. Cada palabra. Eso es, no puedes simplemente... ¿Por qué no? Porque estoy parada aquí con una maleta y una reputación destruida, y tú eres Sebastián Duarte». Las palabras explotaron de ella. «Tienes todo que perder. Ya perdí lo que importaba una vez. Cuando dejé que el trabajo fuera más importante que mi esposa. Cuando permití que Emilia creciera sintiéndose invisible». Sebastián tomó ambas manos de Luciana. «No cometeré ese error otra vez». Emilia tiró de la manga de Luciana. «Papá tiene razón, y yo voté. Tú te quedas». A pesar de todo, Luciana rió. Una risa húmeda, rota, pero real. «¿Votaste? Es democracia. 2 contra 1. Ganas». Emilia sonrió. «O sea, perdiste. O sea, ganamos todos». Sebastián levantó la maleta. «Entremos, tengo llamadas que hacer. La primera fue a Constanza». «Sebastián, querido». «El compromiso terminó. Oficialmente. Enviaré el anillo con mensajería». Silencio. Luego, su voz gélida. «¿Es por ella? ¿Por la empleada?» «Es por mí. Porque merezco algo real. Te convertirás en el hazmerreír de Buenos Aires, el pobre viudo que cayó por la niñera. Que piensen lo que quieran. Tu negocio sufrirá. Tu hija será excluida. Y ella...» Constanza rió sin humor. «Ella nunca escapará de lo que es. Una mujer con un pasado turbio aprovechándose de tu estupidez. Si intentas difundir esa historia sobre el plagio, te demandaré por difamación. Tengo los recursos. Y la voluntad. ¿Me amenazas? Te prometo. Déjala en paz, Constanza. Tú y yo terminamos, pero no tiene que ser feo». Constanza colgó. Sebastián sabía que no sería el final, pero era un comienzo. La segunda llamada fue a su abogado. «Ricardo, necesito que contactes a la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas. Necesito toda la documentación sobre un caso de ética de hace 3 años. ¿Puedo preguntar por qué? Para limpiar el nombre de alguien que lo merece». La tercera llamada fue la más difícil. «Doctora Silvia Moretti, soy Sebastián Duarte. Me gustaría hablar sobre una antigua estudiante suya. Luciana Paz». Hubo una pausa. «¿Luciana?» La voz de la mujer se suavizó. «Dios, he pensado en ella tantas veces. ¿Está bien? Mejor ahora, pero necesita su ayuda». Sebastián le pasó el teléfono a Luciana, quien lo tomó con manos temblorosas. «¿Doctora Moretti?» «Luciana, niña».
La voz de su antigua mentora se quebró. Pensé que te había perdido para siempre. Lo siento. Desaparecí. No respondí sus llamadas. Lo sé. Entendí por qué. La muerte de tu padre, tu madre. Leo los periódicos cuando mencionan tu nombre. Siempre esperé que volvieras. Luciana cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente. La acusación de Fernández era basura, pura envidia. La doctora Moretti suspiró. Cuando te fuiste antes de que terminara la investigación oficial, no pude cerrar el caso como sin fundamento. Quedó inconcluso. Lo lamento tanto. Puede reabrirse. Puedo hacer algo mejor. Como directora del departamento ahora puedo emitir una declaración oficial. Fernández ya no está aquí, se fue hace 2 años. Su carrera nunca despegó, sorpresa. Tengo toda la documentación original. Tu trabajo era brillante y original. Puedo aclararlo públicamente. ¿Por qué haría eso por mí? Porque eras mi mejor estudiante. Porque tu investigación sobre modelado climático podría salvar vidas. Y porque el mundo académico ya tiene suficientes injusticias. La doctora hizo una pausa. ¿Volverías a terminar tu doctorado? Luciana miró a Sebastián, quien asintió. Sí, quiero volver. Entonces lo haremos posible. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La doctora Moretti cumplió su palabra. Una declaración oficial de la UBA. Tras revisión exhaustiva del caso archivado, el Departamento de Matemáticas confirma que las acusaciones contra la liquez, Luciana Paz, carecían de fundamento. Su trabajo demostraba originalidad y rigor excepcionales. Algunos socios de Sebastián se distanciaron. El club de polo olvidó renovar su membresía. En la escuela de Emilia, algunas madres dejaron de saludar, pero otros surgieron, clientes más jóvenes, impresionados por su integridad, científicos interesados en la nueva iniciativa de investigación climática, padres que querían que sus hijos fueran valientes como Emilia. Luciana insistió en mudarse a un pequeño departamento. No por vergüenza, por dignidad, le explicó a Sebastián. Necesito construir esto desde una base sólida, no desde tu casa, donde trabajé para ti. Entiendo, pero visitaré, todos los días, para Emilia. ¿Y para mí? Luciana sonrió, tímida pero real. Para ti también. Reconstruir su red académica fue doloroso. Algunos excompañeros la recibieron con brazos abiertos, otros escépticos, pero la declaración de la UBA ayudó, y su pasión por la investigación nunca había muerto. Un sábado, 3 meses después de que casi se fuera, Sebastián la acompañó a Villa Serena. Nunca conoció a nadie importante para mí, dijo Luciana en el camino. Se sentirá extraño. ¿Soy importante? Sabes que sí. La madre de Luciana estaba en el jardín mirando las flores sin verlas. La enfermera les indicó que pasaran. Mamá. Luciana se arrodilló frente a ella. Soy yo, Luciana. La mujer parpadeó confundida. Luego algo cambió en sus ojos. ¿Luciana? ¿Mi niña de las ecuaciones? Sí, mamá, tu niña de las ecuaciones. Estás grande. Sus manos tocaron el rostro de Luciana con asombro. Ya no eres mi bebé. Tengo 30 años, mamá. 30. La mujer rió suavemente. El tiempo es cruel. ¿Terminaste tu tesis? Todavía no, pero volví. Voy a terminarla ahora. Bien, tu padre estaría orgulloso. Sus ojos se movieron a Sebastián. ¿Quién es él? Luciana tomó la mano de Sebastián. Alguien especial. La madre de Luciana estudió sus manos unidas. Luego, con una claridad que robó el aliento, dijo: Tu padre habría llorado de felicidad. Cualquiera que vea lo brillante que eres merece quedarse. Fue solo un momento. Segundos después la confusión regresó. Pero ese momento fue suficiente. En el estacionamiento, Luciana se derrumbó contra Sebastián, sollozando. Me reconoció. Por un minuto me reconoció. Lo sé. Él la sostuvo mientras lloraba. Lo vi. Y le gustaste. Eso es lo más importante, ¿no? Luciana rió entre lágrimas. Eres imposible. Y tú eres extraordinaria. Se besaron allí bajo el sol de la tarde, con el aroma de jazmín del jardín de Villa Serena flotando en el aire. Fue su primer beso real, sin esconderse, sin vergüenza. Solo 2 personas eligiéndose a pesar de todo. ¿Sabes qué?, murmuró Luciana contra sus labios. ¿Qué?
Emilia me preguntó ayer si íbamos a casarnos. Sebastián se tensó. ¿Qué le dijiste? Que los adultos son complicados. Luciana sonrió. Pero que algunas cosas valen la complicación. ¿Como nosotros? Como nosotros. Sebastián la besó otra vez, más profundo esta vez, con toda la promesa de un futuro que finalmente parecía posible. Todavía habrá problemas, advirtió Luciana. Gente que murmurará, situaciones incómodas. Lo sé, y yo seré imposible cuando esté trabajando en mi investigación. Distraída, obsesionada con ecuaciones. Eso espero. Y Emilia necesitará tiempo para adaptarse a nosotros como lo que sea que somos, como familia. Sebastián dijo simplemente, eso es lo que somos. Luciana lo miró con ojos brillantes. Familia. Si tú quieres. Quiero. Respiró profundo. Pero despacio, construyéndolo bien, sin atajos. Sin atajos. Sebastián estuvo de acuerdo. Solo algo real. Condujeron de regreso en silencio cómodo, sus manos entrelazadas sobre la consola. Emilia los esperaba en la puerta, rebotando con emoción. «Lucy, mira lo que hice». Había resuelto un problema de cálculo, sola, sin ayuda. Luciana la levantó, girándola en círculos. «Eres un genio». Lo sabía. Sebastián las observó, su hija y la mujer que amaba, riendo juntas, y sintió algo que había olvidado era posible. Esperanza, pura y simple esperanza. Esa noche, después de acostar a Emilia, Luciana encontró a Sebastián en el estudio. La pizarra todavía tenía ecuaciones de semanas atrás. «¿Te acuerdas del día que llegaste temprano?», preguntó ella. «Cada detalle. Pensé que me despedirías. Pensé que era solo mi niñera. Las cosas cambiaron. Gracias a Dios que cambiaron». Luciana tomó un marcador, agregando una nueva ecuación a la pizarra. «¿Sabes qué es esto?». «Sorpréndeme». «La ecuación que describe sistemas caóticos que encuentran estabilidad. Cuando el caos encuentra patrón», miró sobre su hombro. «Como nosotros». Sebastián se acercó rodeándola con sus brazos, siempre volviendo a las matemáticas. Las matemáticas nunca mienten. «¿Y qué dicen las matemáticas sobre nosotros?». Luciana sonrió. «Que las probabilidades eran imposibles, pero sucedimos de todas formas. Mis probabilidades favoritas». La besó, y en ese estudio donde todo había comenzado, construyeron el futuro que nadie había predicho, pero ambos habían elegido. 6 meses habían pasado desde aquel día en que Luciana casi se fue con una maleta y un corazón roto. El auditorio en Santiago estaba lleno. Científicos de toda América Latina, representantes de organizaciones ambientales, estudiantes con ojos brillantes de admiración. Todos esperaban escuchar sobre el modelo predictivo que estaba cambiando cómo las comunidades vulnerables se preparaban para eventos climáticos extremos. Luciana Paz subió al podio, una presentación de diapositivas brillando detrás de ella. Ya no llevaba uniforme de empleada doméstica. Vestía un traje sencillo pero profesional, el cabello recogido, la postura de alguien que finalmente había recuperado su lugar en el mundo. En la primera fila, Sebastián y Emilia ocupaban sus asientos. Emilia sostenía un cartel hecho a mano. «Lucy es la mejor matemática del mundo», con ecuaciones dibujadas en los bordes. «Buenos días, soy Luciana Paz, candidata doctoral de la Universidad de Buenos Aires». Su voz era firme, clara. «Hoy les hablaré sobre sistemas de predicción climática accesibles para poblaciones rurales». Sebastián la observó comandar la sala, con la misma pasión que había visto aquella tarde cuando llegó temprano a casa y la descubrió enseñando. Pero ahora el mundo entero podía verla. Las preguntas después de su presentación fueron intensas, desafiantes. Ella las manejó con gracia y conocimiento profundo, citando datos, explicando metodologías, defendiendo cada aspecto de su trabajo. Cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Emilia saltó de su asiento. «¡Ese es mi Lucy!», gritó con orgullo. Varias personas se giraron, sonriendo ante el entusiasmo de la niña. Luciana buscó sus rostros entre la multitud, sus ojos encontrando los de Sebastián. Él levantó el pulgar. Ella sonrió, esa sonrisa que ahora guardaba solo para ellos. Después, cuando los académicos la rodearon con preguntas y propuestas de colaboración, Sebastián y Emilia esperaron pacientemente, ya no como jefe y empleada, como familia.
Los domingos seguían siendo para Villa Serena. «Hoy está teniendo un mal día», advirtió la enfermera mientras caminaban por el pasillo. «Está bien», respondió Luciana. «Los malos días también cuentan». Su madre estaba en la habitación mirando por la ventana sin ver nada. Ya no reconocía a Luciana la mayoría de los días, pero venían de todas formas. «Mamá, somos nosotros». Emilia trepó a la silla junto a la cama de la abuela que no recordaba tener. «Abuela, aprendí derivadas. ¿Quieres que te muestre?». Sacó su cuaderno explicando con la misma paciencia que Luciana le había enseñado. La madre de Luciana no entendía, pero la voz de la niña parecía calmarla. Sebastián rodeó a Luciana con el brazo. «Es una buena chica. La mejor». Luciana apoyó su cabeza en su hombro. «Como su padre». «¿Cómo va la tesis?». «Defiendo en 3 meses. La doctora Moretti dice que está lista, pero yo sigo revisando». «Perfeccionista». «Sobreviviente». Él la besó en la sien. Las dos cosas. En la oficina, Marcelo había dejado de fruncir el ceño cuando Sebastián mencionaba a Luciana. «La iniciativa de investigación climática atrajo a García Industries», comentó durante una reunión. «Quieren invertir 2 millones en proyectos sostenibles. Dijeron que tu integridad los convenció». «¿Integridad?», Sebastián rió. «Hace 6 meses decías que arruinaría mi reputación. Me equivoqué». Marcelo se encogió de hombros. «Pasa. Lo importante es que perdimos algunos clientes viejos y ganamos mejores nuevos. Gente que valora hacer lo correcto. ¿Y eso te sorprende?». «Me sorprende admitir que tenías razón», Marcelo sonrió. «Pero aquí estamos». La casa había cambiado. Ya no se sentía como un mausoleo de recuerdos tristes. Ahora había risas, papeles de investigación de Luciana mezclados con tareas de Emilia, discusiones sobre ecuaciones durante la cena, vida real desordenada y hermosa. «¿Lucy se va a quedar para siempre?», preguntó Emilia una noche mientras Sebastián la arropaba. «Eso espero». «¿La vas a casar?». «Eventualmente, cuando sea el momento correcto». «¿Cuándo es el momento correcto?». «Cuando ambos sepamos que nada puede separarnos». Emilia consideró esto seriamente. «Creo que ya llegamos ahí, papá». Sebastián rió. «Quizás tengas razón». Esa noche, encontró a Luciana en el balcón de su departamento. Ella había insistido en mantener su propio espacio, aunque pasaba la mayoría de las noches con ellos. «¿En qué piensas?», preguntó envolviéndola en sus brazos desde atrás. «En cómo llegamos aquí. ¿Te arrepientes?». «De nada». Se giró para mirarlo. «Incluso los momentos difíciles valieron la pena. Todavía habrá más momentos difíciles». «Lo sé, pero ya no me asustan». Sebastián acarició su mejilla. «¿Alguna vez pensaste que ese día cuando llegué temprano a casa, pensé que me despedirías?». Luciana rió. «En cambio me diste una vida. Te devolvimos tu vida. Tú la construiste». «La construimos juntos». Ella lo corrigió. «Tú, yo, Emilia, familia, como dijiste. ¿Te casarías conmigo?». Las palabras salieron sin planear, sin anillo, sin gran gesto. Solo verdad desnuda bajo las estrellas de Buenos Aires. Luciana parpadeó. «¿Qué?». «Cásate conmigo. No ahora, no mañana. Cuando termines tu doctorado. Cuando estés lista». Sebastián tomó sus manos. «Pero quiero que sepas que voy a preguntártelo oficialmente, con anillo y todo el teatro. Esta es solo la advertencia». «¿Advertencia? Para que no te sorprendas». Sonrió. «Sé que odias las sorpresas». Luciana rió, lágrimas brillando en sus ojos. «Eres ridículo. ¿Es un sí? Es un pregúntame oficialmente y veremos». «Eso cuenta como esperanza. Eso cuenta como amor». Lo besó suavemente. «Amor complicado, caótico, matemáticamente improbable. Mis probabilidades favoritas». Se quedaron así, abrazados bajo el cielo nocturno, 2 personas que habían encontrado el uno al otro a través de ecuaciones y valentía. «¿Sabes?», murmuró Luciana. «Cuando era niña, mi padre decía que las matemáticas explicaban todo». ¿Y? Tenía razón. Incluso explicó cómo 2 personas de mundos imposiblemente diferentes podían crear algo hermoso. ¿Qué ecuación es esa? Amor más valentía dividido entre el miedo. Siempre da esperanza». Sebastián rió. «Esa es terrible matemática». «Es perfecta matemática». Luciana lo miró con ojos brillantes. «Y es nuestra». Meses después,
cuando Luciana defendió su tesis con honores, cuando Sebastián le propuso oficialmente en ese mismo estudio donde todo comenzó, cuando Emilia fue dama de honor en una boda pequeña pero perfecta, cuando la investigación de Luciana comenzó a salvar vidas reales en comunidades rurales. A través de todo eso, ambos recordaron ese primer día. El día que un millonario llegó temprano a casa y descubrió que la mujer que limpiaba sus pisos era en realidad la mujer que completaría su vida. Y vivieron, no perfectamente, no sin desafíos, pero vivieron honestamente, amándose sin vergüenza, construyendo una familia sobre bases de respeto mutuo y valentía compartida. Las matemáticas nunca mienten, y el amor, resultó, era la ecuación más hermosa de todas. ¿Qué les pareció la historia de Sebastián y Luciana? Dejen sus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarían esta historia? Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias.